Ah, comparto de nuevo. Bien. Em, Estamos con lo de la idea de derecho comunitario, ¿no? Acá. Más allá de ser una manera de vivir que rompió con todas las tradiciones, en especial con la familia, fue sobre todo un modo de vida que puso el acento de lo político, más allá de los paradigmas de izquierda, en la vida cotidiana y en las relaciones personales. Otro de los signos inequívocos que definieron esta época. Tenemos que pensar que eso es algo que nosotros también nos puede sonar un poco cercano, ¿no? Esta idea de, no te voy a mentir, esta idea que al margen de tener una ideología o más de izquierda o más de derecha, lo que sea, esos paradigmas políticos no habían podido dar respuesta a un montón de cuestiones como puede ser el rol de la mujer y todas las injusticias que vive, el adoctrinamiento, la violencia contra las disidencias sexuales, la condena social por llevar otros tipos de vida diferentes, digo, entonces como que se unen dos cosas, no es solamente una cuestión que tiene que ver con izquierda o con derecha, sino también como, bueno, reclamos que tienen que ver con la vida cotidiana. No estemos hablando solamente de si vamos a lograr un cambio y que caiga el capitalismo, sino mientras tanto, cómo quiero vivir y de qué manera, ¿no? Eh, Inventar en los márgenes otros lenguajes expresivos. El tercer elemento que definió a este incipiente magma social fue su capacidad para entroncar con lenguajes expresivos y comunicativos de nuevo cuño. De un lado nos encontramos con los fanzines y revistas, rebosantes de poetas malditos, ensayos psicodélicos, ven que no puedo ver, acá, y crítica política que paulatinamente se fueron conjugando en editoriales más serias. Campo Abierto, Starbucks, Anagrama, Kairos, Banda de Moebius, etc. O en revistas de mayor proyección, Star, Ajo Blanco o Bicicleta. Otros territorios de expresión explorados fueron el cómic, uno de los géneros más cultivados por ser un medio muy versátil en cuanto a formas y contenido. El rock barrial, como descarga de rabia y denuncia, o el teatro independiente, enmarcado en los lenguajes provocadores, expresionistas y callejeros, completando así un cuadro artístico propio de quien estaba inventando la gramática de una sociedad alternativa. ¿No? Creo que acá la palabra clave es la idea de una gramática nueva, ¿no? Porque si no cambia la gramática, el lenguaje es el mismo, ¿no? Digo, nosotros que estudiamos lenguaje sabemos eso. El proceso de un cambio gramatical es lo que hace que las bases de un lenguaje, ¿no? Cambien. Entonces, es interesante cuáles son las expresiones artísticas que empiezan. Los fanzines, que ustedes saben que son como esas revistitas chiquitas hechas en fotocopia que se doblan, ¿no? Que eso viene de la época de los punks, en los 60 y 70, ¿no? De una forma de, bueno, las revistas que se venden son todas una porquería, no tienen que ver con nosotros, hacemos nuestras propias revistas. Sin tener una imprenta, ¿cómo haces tu propia revista? Haces un fanzine, ¿no? Que le vas a una fotocopiadora, imprimís un montón de eso, los doblás así que yo los empezás a revertir. La idea de revistas también y no tanto de libros, pero donde sí había literatura, ¿no? Había poetas, había ensayos y demás. El rock, que va a ser muy importante, el rock español en esa época, y el teatro expresionista. En el ojo de este huracán de utopías, comunidades marginales y nuevos lenguajes, se abrieron paso una multitud de tribus que inventaron una cartografía muy distinta del Madrid autocrático lleno de burócratas y de ambiente católico. No sé si alguno de ustedes conoce Madrid, ¿sí? Bachi. Madrid tiene esa cosa, o sea, ahora que, no sé, yo fui hace 10 años, no, un poco más, un poco, bueno, 10 7 años. Digo, Madrid tiene eso, vos tenés por un lado toda la parte aristocrática y de la realeza y de los palacios y los grandes museos, pero Madrid después tiene toda una movida cultural, así medio underground todavía, con casas con ocupas, con grafitis hechos a propósito en lugares, con gente que va de un lado al otro
con looks totalmente diferentes. Digo, esto viene de esta época, ¿no? Antes habría que pensar una Madrid mucho más pacata, mucho más señorial, y que todo lo que, si uno va ahora a Madrid y recorre y encuentra esos espacios, tiene que ver con el puntapié inicial fue este momento histórico, ¿no? De Em, hecho, tienen un barrio que es un barrio gay, que es todo una cuadra chueca, que vos vas, son las librerías gay, la panadería no, verdulerías, todos los negocios, las casas de indumentaria, todo eso es todo relacionado con temática gay. Totalmente. Bueno, justo encima este sábado fue la Marcha del Orgullo, así que estamos en tema. Qué casualidad. Em, el mito de los orígenes del underground madrileño permanece aún sepultado y es difícil saber cómo despertaron los ambientes freaks de los años 60. A modo de apuntes biográficos, sabemos que en lo esencial no se diferenció mucho de otros lugares del Estado. También esto tenemos que entender. Los años 60, que fueron el momento de los hippies, del amor libre en muchos lugares del mundo, incluido acá, un poco acá, pero en Estados Unidos, en otros países europeos, en los países escandinavos a full, en Francia tuvieron el mayo del 68, digo, acá también hubo revueltas estudiantiles, mucho que ver con eso, y Madrid estaba todavía medio herméticamente cerrado a eso, ¿no? Porque otro de los rasgos del franquismo y del fascismo era la absoluta desconfianza de lo extranjero y el no ingreso de modas, de artes, de cualquier cosa, de cultura que tuviera que venir de afuera. Ustedes saben que en España se daban, yo no sé, todavía en gran medida hasta hace unos años era así, las películas se daban en el cine dobladas en vez de subtituladas. O sea, ¿por qué los españoles hablan tan mal inglés? Que es el chiste que siempre se les hace. Porque hace generaciones que cuando van al cine a ver una película yankee o inglesa, la ven doblada al español. Es un desastre, o sea, pero eso tenía que ver con el franquismo, ¿no? Con esta idea de que acá somos españoles y se habla español y un nacionalismo lingüístico y qué sé yo, que ti, todo muy lindo, muy bien, cuidado para ciertas cosas, pero bueno, puedes una persona adulta y verla a Julia Roberts, por decir a alguien, hablar de tío, porque pues por dónde no sé cuánto, o sea, es ridículo. Y además de que eso hace que la gente no tenga el oído acostumbrado a escuchar ese idioma, y por eso lo hablan tan mal. Ahora va a ir cambiando, porque ya no es tan así, pero digo, durante muchos años ese fue un motivo de política lingüística sí, nacionalista, fascista. Em, Grupos de jóvenes artistas queriendo huir del gris ambiente social del franquismo de clase media y alta, como podía ser el caso de Will Moore, Eduardo Aro Ibars o Leopoldo Panero, o multitud de jóvenes de barrios obreros que, implicados en las luchas de fábrica, estudiantiles o de barrio, encarnaron la necesidad de escapar de los modelos familiares y, en muchos casos, también políticos que habían vivido sus padres. Era un Madrid que no me pertenecía para nada. Todo era muy monótono. Conecté con otra gente por imagen, casi por estética, con 8 o 10 individuos que tenían una imagen muy parecida a la mía. Las mismas conclusiones de Ciudad Espantosa. Unos se autoexiliaron, no políticamente, porque aquello era mentira, se autoexiliaron por estética, moralmente, digamos. Yo me autoexilié sin política y me marché fuera inmediatamente. No tenemos acá quien lo dice esto, ¿no? Pero lo buscamos. En este ambiente opresivo, no se puede. Todo lo que sucedía fuera de las fronteras españolas era una ventana abierta para asomar la cabeza y tratar de cazar herramientas que ayudasen a sobrevivir al triste panorama que presentaba Madrid. La literatura de la Beat Generation, las formas estéticas y culturales de los negros de la base americana de Torrejón de Ardoz, fugaces viajes a la Europa post-68 o a las incipientes organizaciones políticas clandestinas de oposición fueron algunas de las grietas por donde se colaron otras formas de pensar y actuar en común. Unos deseos de estar juntos de otra manera que comenzaron a dibujar sus primeros espacios de reunión en torno a salas como el Nicas, el Don Daniel, el Moncho Street o el mítico Piccadilly, antecesor de la sala Rocola. Una serie de salas que se mezclaron en el circuito nocturno con una multitud de bares céntricos y de periferia, donde las bandas de jóvenes de barrios como Vallecas, Tetuán, Palomeras o Villaverde encontraban también su lugar en la ciudad. Estos eran La Paloma, El Parral, la Casa de Córdoba y Los Jóvenes, unas salas de baile extremadamente perniciosas para la salud, tanto moral como física. Porque en estos antros los que mandan son la banda del Rata, los Ojos Negros o los Espigas. La ciudad de Madrid y otras muchas ciudades en todo el estado
crecía ya en los años 70 al ritmo de una nueva ecología social que el franquismo interpretó como contraria a la moral que debía evitar el reino. Por este motivo, la ley de peligrosidad social marcó con absoluta precisión todas aquellas formas de quebrantamiento del orden moral que no estaban contempladas en las clásicas organizaciones clandestinas, partidos, sindicatos, asociaciones, etcétera, ni adscritas a las ideologías que secularmente había perseguido el generalísimo: comunismo, masonería, anarquismo. La ley de peligrosidad social fijaba su atención sobre todas aquellas formas sociales crecidas al abrigo de los bares, la vida nocturna o los territorios ocultos de las comunidades marginales, que estaban empezando a tomar cuerpo en una ciudad que anunciaba formas de recorrer sus calles y plazas marchando a contracorriente. Exactamente, con esta ley eran perseguidos homosexuales, pornógrafos, mendigos, ebrios, toxicómanos, gente que posea drogas, personas de comportamiento insolentes, cínicos o brutales, jóvenes pandilleros o pertenecientes a bandas, menores de 21 años rebeldes o moralmente pervertidos, maleantes, enfermos y deficientes mentales, delincuentes con más de 3 delitos, además de muchos otros subtipos y caracterizaciones que debían ser tratados con toda severidad por medio de las medidas de seguridad que les castigasen y confinasen. Todas las tribus del Madrid de principios de los 70 quedaban señaladas y definidas en este nuevo marco jurídico que vino a sustituir a la ley de vagos y maleantes. El fenómeno disidente y rebelde se ampliaba a multitud de tipos sociales que, lejos de verse frenados, proliferaron de mil y una formas. Lo que me parece interesante es que el cambio de la ley implicó que hicieran toda esta gran lista de gente, ¿no? A la que podían reprimir. Y el hecho de que vos tengas que cambiar una ley para hacer una lista extensísima habla claramente de que estás perdiendo esa batalla. Porque ya hay una proliferación de gente tan grande que vos consideras indeseable o delincuente, que en realidad estás hablando de una gran parte ya de la población, ¿no? Como antes era más fácil con un par de palabras describir quiénes eran los que el fascismo consideraba indeseables, y ahora esa lista tan grande está hablando a las claras de esta expresión cultural. Antes no se habían puesto esos nombres en esa ley porque no existían o no eran tan visibles, y ahora sí lo eran, y por eso tienen que armar una lista así de grande de cualquier cosa. Menores de 21 rebeldes, ¿cómo vas a detectar a alguien que sea menor de 21 rebelde? ¿No? Digo, como es delirante. Las distintas tribus fueron buscando su hueco en la ciudad, y los ambientes artísticos, homosexuales o de chavales de barrios, por señalar algunos, empezaron a reclamar un lugar propio junto a los circuitos abiertos por los movimientos políticos. Incluso muchos de estos jóvenes contraculturetas se acercaron a organizaciones políticas como las trotskistas y anarquistas, más proclives a la mezcla con las subculturas de los márgenes. Por esta razón, la década de los 70 fue, ante todo, una explosión de luchas en las que poco a poco aparecieron, con mayor o menor intensidad, las nuevas formas críticas del pensamiento feminista, ecologista, contracultural o antidisciplinario, abriéndose así nuevos frentes de lucha. La aparición de estos nuevos movimientos de corte marginal supusieron una ruptura en todos los órdenes sociales, haciendo emerger unas realidades subjetivas que habían quedado siempre en segundo plano y que ya a mediados de los 70 reclamaban para sí un nuevo protagonismo. La emergencia transexual, con el nacimiento en Madrid del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Movimiento Democrático de Homosexuales y la agrupación Mercurio para la Liberación Homosexual, se daba carta de naturaleza a una multitud de comunidades que durante décadas habían permanecido ocultas. Tres colectivos que para enero de 1978, varios años después de su consolidación en 1976 y 77, se unirían con el Frente de Liberación Homosexual de Castilla. Estas organizaciones de reciente creación supusieron una auténtica revolución dentro de los parámetros heteropatriarcales que se manejaban en la mayoría de los movimientos clandestinos y de oposición. Unos movimientos que sacaron a la luz lo que desde hacía años venía forjándose cotidianamente en zonas céntricas de Madrid. Otro tipo de relaciones, otras identidades y otras sensibilidades que fueron aterrizando también como nuevo condicionante creativo, estético y político, en el que la ruptura transgénero se convirtió en un factor de provocación política ética sin precedentes.
Digo, esto también pone un poco de sentido a lo de por qué se sigue haciendo la marcha del orgullo gay, ¿no? Porque fue una pelea política por la adquisición de derechos, y no solo por la adquisición de derechos, sino porque los derechos te los pueden dar, pero si la sociedad sigue funcionando de otra manera no sirve, ¿no? Como también por eh, ir a ocupar espacios a donde no eran bienvenidos, ¿no? Y poder decir, sí, yo puedo ser además trotskista, o puedo ser además maestro, o puedo ser, ¿no? Como por esa cuestión es algo que se sigue conmemorando y que creo que es importante que se siga haciendo porque tiene que ver con, es un constante trabajo que tienen que hacer las disidencias sexuales para, ¿no? Cada vez más ir consiguiendo ocupar más espacios, porque la igualdad no, todavía no existe, y lo mismo con las mujeres, ¿no? Los movimientos feministas. No menos rupturista fue el movimiento de mujeres, fundamentalmente aquel que se compuso al margen de los partidos políticos. Mujeres libres, Frente de Liberación de la Mujer, Vindicación Feminista, etcétera. Un nuevo protagonismo de las mujeres en clave feminista que vino a romper con la tradicional posición de acompañante de las luchas de los varones, para pasar a ser sujeto de las mismas y generador de nuevos discursos de lucha en torno a problemas como el trabajo doméstico, el aborto, la libre sexualidad, el divorcio o el derecho a la plena autodeterminación política, jurídica y laboral. Imagínense que no existía el divorcio, digo, acá también tardó, creo que en el 80, ¿cuánto? En el 82, ¿no? Fue acá la ley de divorcio. Me imagino que allá debe haber pasado algo parecido, ¿no? Ahora nos parece una locura, pero imagínense que te casás con alguien que no te podías divorciar. Ahora lo pensamos y es delirante, pero pasaron ¿cuánto? 40 y pico de años, ni 50 años. O sea, la gente se casaba. ¿Qué yo? Mis papás cuando se casaron no existía el divorcio, ¿no? Es ridículo. ¿Qué te cansabas pensando que si eso no funcionaba tenías que estar? Me parece una locura, una locura. Y bueno, Bien. pero antes se casaban así, se casaban que si no funcionaba muchas veces soportaban una relación por soportarla. Mm. Sí, Yo me además, acuerdo cuando fue el divorcio y hubo toda una cuestión, sobre todo de la iglesia, el tema del divorcio. Yo era chica, yo pensé que era un poquito después, yo pensé que era con Alfonsín el divorcio, puede ser, pero pero a ver, vamos a no me acuerdo ver. la verdad muy bien, pero sí sé que era chiquita y que, bueno, se veía eso. Yo me acuerdo los programas que hacían encuestas y había mucha gente que estaba en contra del divorcio, que iba Y en más contra de tarde, los... 87 con Alfonsín, tenés razón, si en el 82 estaban los Ahí militares, no está, iban a hacer eso. 87. ahí está. Men, Locura. re poco. Y todas Sí. las oposiciones, y es muy nuevo igual. Y bueno, decían que iba a ser el fin de la familia y de la sociedad y que iba a ser todo un desastre por la gente se iba a casar y divorciar 20 veces y que entonces. Lo mismo surgió, el mismo discurso surgió cuando se militó el matrimonio igualitario, Mm. fin de la familia, una mamá y un papá, qué sé yo, y cuando fue el tema del aborto, también que las mujeres iban a abortar así como locas, todos los meses iban a hacerse un aborto, que, Sí, hubo chistes muy buenos de Malena Pichot y de Cualca y todos esos, ¿no? Que decían, chicas, sí, salió el aborto, vamos todas a abortar y corrían todas, ¿no? Y unas decían, pero ni siquiera estoy embarazada, no importa, vaya. no importa. Sí, Dios. es cierto. Em, Los movimientos de personas presas, tras las siglas COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha, se fueron agrupando desde los principios años 70 diferentes comités de lucha formados por presos para denunciar la situación de abandono y la falta absoluta de derechos que sufrían en las cárceles franquistas primero y de la democracia después. En un momento histórico en el que el apelativo preso político estaba en la vanguardia de todas las reivindicaciones, los denominados presos sociales, aprendiendo mucho de su contacto con los presos de distintas organizaciones clandestinas, decidieron tomar la palabra y convertirla en reivindicación. Esto me parece súper interesante, digo, porque durante el franquismo había presos como presos por cometer delitos tipificados por la ley, y había un montón de presos políticos. Y en general, los presos políticos, los que entraban, no eran, o sea, pertenecían a una clase social diferente a la de un ladrón, ¿no? Eran gente que más tenía que ver con la izquierda, muchos eran intelectuales o artistas o gente muy grosa en lo que hacía y qué sé yo, informada y también formada políticamente.
Entonces, como que ahí se produce algo interesante, que es en la cárcel empiezan a entrar los presos políticos y los presos políticos entonces empiezan a como a hablar con los presos sociales, como le dicen acá, y eso en un punto empodera a esos presos sociales que no tenían ni el marco teórico ni esas cuestiones que los otros, y los otros bien lo mal que se estaba en la cárcel y todos los derechos que se vulneraban, y eso sirve como, bueno, les pasan un poco la posta de ciertas posibilidades de organizarse, de protestas y demás. Ahí le salió medio el tiro por la culata de meter presos políticos junto con presos sociales. Acá creo que la cosa estuvo más separada. No, me parece, tengo entendido que había como pabellones distintos. Calculo que lo habrán visto eso, habrán dicho, no, no vamos a mezclar porque se nos puede No, prender fuego la cárcel. los que estaban en comisarías, los que estaban blanqueados, los presos políticos de acá que estaban blanqueados, justo el otro día me lo contaban unos compañeros que estuvieron detenidos y desaparecidos por un tiempo. Cuando los blanqueaban, los ponían en cárceles comunes con el resto de los presos. Con el resto de los presos. Sí, Sí, cuando pero digo, estaban blanqueados. es verdad, cuando los blanqueaban, es verdad. Pero bueno, la otra parte estaban todo el tiempo, digo, eso no duraba tanto, no eran tanto los que hacían el pasaje por el blanqueo. Eran los menos porque a los otros los mataban antes, ¿no? Digo, como que no fue una cosa tan masiva, sí. Eh, Acá. Huelgas, protestas, autolesiones y motines salpicaron las cárceles españolas, sobre todo desde que en octubre de 1977 se promulgase la ley de amnistía política. En este proceso, la cárcel de Carabanchel, que protagonizó tres motines entre julio y agosto del 76, consolidó un importante núcleo de la COPEL, que levantaría varios motines masivos a lo largo de todo el año 77. En apoyo a estas luchas también se formó la Asociación de Amigos y Familiares de Presos y Expresos de Madrid, que junto a diversas organizaciones llegaron a convocar importantes manifestaciones e intentos de asalto a la cárcel en esa zona. O sea, Madrid era un polvorín, imagínense lo que era Madrid a fines de los años 70. El nuevo protagonismo juvenil, el problema generacional tomó en las décadas de los 60 y 70 una enorme importancia. Una multitud de jóvenes emigrados desde el campo y sobre todo crecidos como segunda generación de los procesos migratorios campo-ciudad, adquirieron una relevancia determinante en la composición social de la ciudad de Madrid en los años 70. Ellos encarnaron espacios de relación y rebeldía tan variados como el movimiento hippie, las nuevas culturas políticas radicales, los movimientos estudiantiles o las bandas y pandillas de los barrios más pobres. Y de esa variedad protagonizaron las más avanzadas experiencias en lo que se refiere a modos de vida, como fue el caso de la formación de comunas urbanas y rurales, de experimentación con drogas y nuevas formas de sexualidad, y también en el caso de los jóvenes más marginales, la lucha por la supervivencia en una ciudad hostil que llegó a construir el primer imaginario delincuencial del rebelde urbano. Ahí estaban los rebeldes, esos que querían encarcelar, los jóvenes rebeldes. Pues usted rebelde, lo encarcelamos. Estas son algunas de las figuras que vinieron a enriquecer y superar el marco reivindicativo de las luchas de perfil obrerista protagonizadas por varones de mediana edad y padres de familia. Una reordinación subjetiva de las y los protagonistas de la protesta social y cultural que comenzaron a llenar nuevos itinerarios de vida en la ciudad de Madrid, abriendo en todos los frentes otras formas de expresión. Solo conjugando todos estos elementos, políticos, creativos, relaciones y subjetivos, relaciones, dice así, podemos entender la explosión de vida que se produjo en el Madrid post-franquista. Entre el 1975 y 1977 se articularon una multitud de proyectos que ocuparon las calles, las plazas y la hegemonía cultural de una época. En universidades, asociaciones, colegios mayores, plazas, calles y bares se acuñó la gramática y los lenguajes surrealistas de la fiesta, la rebeldía, el exceso y alegría propios del carnaval callejero. Vos, Mariano, que leímos lo del carnaval de Bastín, no sé si algo de todo esto te resuena, ¿no? Como esta idea del carnaval como el espacio donde invertir, ¿no? Invertir, de la inversión, de las reglas dadas, pero todo esto sazonado con exceso, con alegría, con un montón de cuestiones, cosas. Fue un movimiento muy, muy alegre y de lo divertido. Bueno, eh, Almodóvar, que no es eso. A ver si esto.
Sí, hasta acá y ya. Madrid me mata, del underground a la ciudad de las movidas. El movimiento de eclosión vivido a mediados de la década del 70 permitió que para 1977 se hubiesen condensado en la ciudad una buena cantidad de proyectos. Los fanzines, los bares, las salas de concierto, los colectivos culturales fueron tomando forma en grupos como Premama, La Cochú, donde los elementos más destacados del fancineo y el cómic madrileño, entre los que se destacaban la Cascorro Factory de Cresepe y García Alix o el equipo Antígona, encontraron plataformas públicas de mayor proyección. Los fanzines de la capital, Mua, Basofia, Mandrágora, Alucino o Ítaca, son solo algunos de los que se podían encontrar en los puestos del Rastro o en librerías como Laberinto en la plaza de Chueca. Ahí está lo que decía Rachi. Lugares donde se podía adquirir desde el último fanzine editado hasta las publicaciones más serias de la época, tanto en formato de revistas libertarias y contraculturales como Bicicleta o Ajo Blanco, de cómic underground como Star, o en formato libro en editoriales como Anagrama, Campo Abierto, Kairos, Banda de Medios, etc. Sobre estas y otras muchas movidas se abrió paso la primera movida madrileña. El nacimiento de la movida se suele situar en un domingo de rastro en los alrededores de la Plaza de Cascorro, donde puestos de fanzines como el que regenteaba Cresepe, vinculado con el primer fanzine y cómic underground de El Rollo de la Barcelona libertaria, se abrían camino. Dentro de esta cosmogonía, los protagonistas de la época narran que, por ejemplo, allí se encontraron los fundadores de La Liviandad del Imperdible y Caca Deluxe, uno de los primeros fanzines y grupos de música que importaron la ola punk que se vivía desde 1976 en Gran Bretaña. En esta ráfaga del primer punk madrileño se fueron agrupando Carlos Berlanga, Alaska, Fernando Márquez, Nacho Canut, Ana Curra, McNamara, Almodóvar, Enrique Sierra, etcétera, que junto a multitud de gente joven comenzaron a transitar por el Madrid underground que años antes había comenzado a funcionar. Quizás el caso más claro fue el del barrio Prosperidad, donde el Ateneo Libertario o el Ateneo Politécnico, además de las salas de conciertos que se abrieron en la Prospe antes y después del 77, hicieron crecer los primeros ambientes libertarios contraculturales. Acá libertario claramente no es lo que estamos viviendo nosotros, no lo contrario. Malasaña, Chueca, Prosperidad, el propio Rastro y muchos barrios como Vallecas o La Elipa comenzaron a forjar un estilo de vida propio muy apegado al desmadre instaurado en la incierta era postfranquista. El temperamento que desde siempre ha caracterizado a los madrileños, los pichis, esos casi mitológicos y legendarios macarrillos castizos, fueron los tatarabuelos de los coloquetas que pululan hoy por Madrid, y desde luego no podían haber tenido antecesores más ejemplares, más pícaros y más aleccionadores en cuanto a la forma de enrollarse. El vacile por espíritu deportivo, por amor al arte, se viene practicando en la capital desde principios del siglo nada menos. Y la sangre de los pichis corre hoy por las venas de los que montan tenderetes en el rastro, arman broncas rocanroleras en los colegios mayores y organizan la Cascorro Factory. Y esto influye en el ritmo, la cadencia, el estilo con el que se hacen las cosas. Pero este desenfreno de las comunidades marginales, de las utopías y del carnavalesco uso de la ciudad se topó a partir de 1977 con un nuevo escenario. De un lado, el devenir político de la transición encaminó el contexto social más inmediato hacia un clima de pactos sociales y económicos que fueron desactivando poco a poco el ciclo de movilizaciones obreras y por otro lado, en un marco más general, la irrupción de la crisis global vivida en la segunda mitad de la década de los 70 produjo un declive acentuado de las condiciones de vida, paro, inflación, renta. O sea, la transición democrática junto con el problema económico empezó a bajar un poco la espuma a esta primera movida que existió. En el plano biográfico, la mayoría de los jóvenes que en años precedentes habían podido aspirar a una emancipación temprana, nunca por encima de los 20 o 25 años, vieron cómo el paro, que en algunos barrios obreros afectaba cerca del 35% de los mayores de 30 años, hizo que sus aspiraciones de emancipación quedasen truncadas, llevándoles a permanecer en casa de sus padres hasta sobrepasar la treintena. El panorama de crisis y la reconfiguración de las relaciones familiares, ya no en un horizonte de emancipación, sino de resistencia en el hogar familiar, se entremezclaron con el sentimiento generalizado de desencanto social y político. El final de la década de los 70 se convirtió en un pozo de desilusión con respecto a los proyectos utópicos. Muchas de las aspiraciones de transformación social quedaron ahora gestionadas por jóvenes políticos que depositaron en las burocracias del partido y las recién conquistadas instituciones democráticas toda aspiración de cambio.
Para muchos, la mejor opción fue incorporarse al establishment del nuevo régimen, pero para la mayoría llegaban tiempos de supervivencia. Entre los más jóvenes, los viejos referentes de la contracultura americana y europea ya no servían. La música melódica de autor o el rock progresivo, cada vez más intelectualizado, incluso con versiones operísticas, como es el ejemplo de Tommy de los Who, hizo que las nuevas generaciones que vivieron la crisis económica buscasen distintos sonidos para afrontar los nuevos tiempos. Personajes como Lou Reed, David Bowie, New York Dolls o MC5 compusieron la banda sonora de transición hacia el punk de Sex Pistols, cumbre del sentido dinamitero y resistente que debía marcarse en época de crisis. Esta cultura de crisis llegó a Madrid en un marco complejo. Con un ambiente urbano underground muy diverso y mucho menos pautado por los referentes contraculturales que otras ciudades como Sevilla o Barcelona, el Madrid del 77 era una ciudad de movidas, una palabra que hablaba de la movilidad por la ciudad, de los viajes para ir a pillar drogas o de los eventos, encuentros o situaciones que se daban en el día a día. Tengo una movida significaba genéricamente tener algo que hacer. Si aceptamos, por tanto, aunque sea de manera indicativa, el concepto la movida, podríamos definirla a fecha de hoy como la cultura urbana que se instaló en Madrid desde 1977 hasta mediados de los 80, dejando claro que estamos hablando del conjunto de movidas que se cosieron en un Madrid en crisis, que vio moverse sus bases vitales y con una juventud que vio cómo se le cerraban las salidas. En 1979 los leños los describían así: tú aquí y yo aquí seguimos unidos, vivimos todos por igual. Bebemos, fumamos y nos colocamos. Tenemos plena libertad. Es una mierda este Madrid en el que ni las ratas pueden vivir. Bajo el signo de una crisis se alumbró un periodo cultural muy prolijo y profundamente ambiguo que se definió sobre un cambio en las coordenadas clásicas del underground de ascendencia contracultural. La crisis de las utopías y la crisis de los proyectos comunitarios hicieron que todos los lenguajes expresivos y culturales entrasen también en una fase de profunda transformación. Llegamos. Esto y terminamos. La crisis del proyecto utópico. Este fue el primer elemento que se derrumbó en muchas de las mentes más inquietas del momento. Una mezcla entre desilusión y cansancio a la hora de interpretar el sentido de la realidad vivida y a la hora de interpretar el futuro acompañó a las viejas generaciones contraculturales y marcó un nuevo contexto para las nuevas formas de vivir al margen, más bañadas por la ética del rock de periferia y del punk que por ninguna otra cultura. Así lo expresaban los Escorbuto en su tema Cerebros Destruidos. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos quedan rendidos como una maldición. El derrumbe del sueño comunitario, el hecho comunitario, piedra angular de todos los proyectos enraizados en el imaginario post-68 y que tuvieron expresiones diversas en la forma comuna, se fue desarticulando o quedando reducido a su mínima expresión, con proyectos surgidos de la huida de la ciudad al campo de colectivos afectados por la crisis de finales de los 70. Un nuevo marco social que reconfiguró profundamente el imaginario de lo individual, haciendo partir los discursos en la mayoría de los órdenes, más de la construcción del yo que de la formación del nosotros. La ambigua continuidad de las formas expresivas. La música, los fanzines, el aire carnavalesco en los enunciados visuales, la vida nocturna, entre muchas otras cuestiones, fueron algunas de las pautas cotidianas que se siguieron utilizando en torno a 1980 para expresar este cambio de signo en la expresión cultural. Solo la incorporación de nuevos elementos como la estética glam, muy vinculada a la ruptura transgénero y gay, y la estética punk, que se tomaron como puntas de lanza para la subversión por el escándalo y la crítica social, se prestaron como herramientas propias y trabajadas en este momento. Bien, acá como para tener un pantallazo. Veamos. Nada, era para terminar con con otra cuestión distinta a lo que veníamos viendo. Para la clase que viene, lo que me gustaría hacer es como una especie de clínica de finales, ¿no? Que cada uno venga, vamos a tener un momento para que cada uno investigue, lea un poco y qué sé yo, y a la mitad de la clase más o menos, cada uno cuente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que buscó, les demos ideas, pensemos cosas y que cada uno se vaya con una devolución mía y de sus compañeros para la preparación del final, ¿sí? Así los empujo para que la rindan. ¿Alguna consulta, duda, algo? ¿No? ¿Estamos bien? Profe, No, Sí, Jessy, ¿vos cómo estás?
Ya le envié, profe. No sé si le Ahí, va, llegó. ahí lo chequeo. El resto, bueno, Valeria, Mariano, nos vemos la semana que viene. Bien. Sí, hasta la semana que viene, profe. Buena semana. Nos vemos la semana que viene. Chau, Chao, Chao, chicos. chao. vale. Chao, chicas. A ver, Jessica, déjame ver, Bueno, profe. que quiero controlar por las dudas que esté. Sí, perfecto. Listo, Jessy, entonces nos vemos la semana que viene. Bueno, Ah, profe, va, nos vemos gracias. mañana, quizás no, después aviso, Ah, ¿vale? bueno, avísame cualquier cosa por mail. Yo igual Dale. voy a estar atenta. Gracias. Chao, chao.